buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por vuestra asistencia. Vamos a ser puntuales, aunque nos faltan todavía unos cuantos, pero los puntuales no vais a pagar el precio de los que lleguen tarde. Así que comenzaremos esta primera jornada de salud, la primera. Me vais a disculpar porque hace mucho tiempo que no me dirijo tanto a particulares y habitualmente lo hago más para profesionales. Pero para mí esta jornada es muy importante, no solamente por los que estáis aquí presentes, sino porque llegaremos, y de hecho doy la bienvenida también a los miles, muchos miles que nos van a escuchar a través de las redes sociales. Así que el mensaje que queremos transmitir hoy en esta jornada, si recordáis el programa, cuando decía objetivos, seguramente recordaréis cuál era el objetivo fundamental y era demostrar que la medicina integrativa, la terapia integrativa, recoge lo mejor de todas las medicinas. Algunos de los que estáis aquí sois profesionales que os conozco ya hace mucho tiempo y algunos que habéis hecho viaje desde muy lejos y os lo agradezco, de verdad, que estéis aquí. Otros sois pacientes míos, algunas caras no conozco, en fin. Y sobre todo a los que nos estáis escuchando, nos escucharéis a través de las redes sociales. Para todos vosotros os diré que el Instituto de Nutrición Celular Activa fue inaugurado en 1998, es decir, han pasado ya 20 años y hemos trabajado en el Instituto en 3 áreas fundamentales. Una, la que conocéis más los particulares, que es el área clínica, el área de terapias. 2, el área formativa. Hay aproximadamente en estos momentos unos 2.300 profesionales sanitarios y parasanitarios que se han formado con nosotros. Y 3, el área de investigación. Hemos participado en ensayos piloto, trabajos que han hecho diferentes investigadores del país, en los cuales hemos colaborado o dirigido de alguna manera sus trabajos. Hace poco sumaba los años de todos y creo que de todos los que estamos en el instituto sumamos casi 2 siglos de experiencia en nuestro trabajo, lo que significa que no somos barbilampiños en este campo. Y voy a intentar expresar, tanto a los que estáis aquí como a los que nos vais a escuchar en las redes, que se puede aplicar, y de hecho se aplica, una medicina, una terapia natural, integrativa, no convencional, pero absolutamente basada en criterios científicos. ¿De acuerdo? Y es lo que vamos a intentar hacer todos los ponentes que vais a escuchar. Yo empezaré ahora, pero todos lo vamos a hacer así y vamos a intentar demostrar y respaldar nuestras afirmaciones con datos que sean convincentes no solo para los particulares que nos escucháis, sino también para los profesionales. Luego revisaremos el temario del día y os presentaré un poco lo que cada uno de los ponentes va a buscar. Estáis viendo una frase de cabecera que es bastante conocida, la habréis escuchado más de una vez, ¿no? Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. En cualquier profesión de la vida y desde luego también en la rama de la medicina, un rasgo que creo que debe de caracterizar a todo profesional, es la modestia. La modestia significa que uno esté consciente de sus limitaciones, que sepa hasta dónde llega y cuándo empiezan las competencias de otro profesional que domina el campo que uno no controla. Pero eso debe ser aplicable a cualquier profesional, sanitario o parasanitario. La modestia debe de ser una norma fundamental para hacer un buen trabajo. Cuando Newton decía esto, fijaros quién lo decía, uno de los 2 científicos considerados más importantes en la historia de la humanidad, lo decía porque en realidad él se había apoyado en los hombros de los que estáis viendo abajo. ¿Quiénes eran estos? Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler. Cualquiera de ellos, si hacéis un estudio de sus trabajos, de la historia, les conoceréis, seguro. Sabéis que pusieron los cimientos de lo que sería la ciencia del futuro. Newton cogió el relevo y lo llevó a un grado extraordinario, pero él reconocía que todo su éxito, que nunca se murió sin saber hasta dónde llegaría, todo lo que hizo por la humanidad, él reconocía que todo lo debía a otros gigantes anteriores. ¿Y por qué he hecho este preludio? ¿Por qué he empezado por aquí? Pues para deciros que algunos de los que vais a escuchar hoy, de los que nos vais a escuchar, nos sentimos un poco con la necesidad de recordar algunos de los gigantes sobre los que nos hemos apoyado. Y
pudiéramos hablar largo y tendido de muchos gigantes en el campo de la medicina en general, y también específicamente en el campo de la medicina integrativa o medicina natural. Os presento a la persona que probablemente ha influido más en mi trabajo. Tuve la oportunidad de conocerle en el año 2001, compartimos algunos trabajos y en el Hospital San Pablo, en Barcelona, participamos también juntos en un congreso internacional, en un momento clave en la historia de la nutrición celular activa, de las terapias integrativas, y fue una auténtica satisfacción conocerle, saber de sus trabajos y aportar mi humilde grano de arena a lo que él dejó cuando falleció, y que solamente un recordatorio, un homenaje a la persona que más ha influido en mi vida en el campo profesional, el doctor Jean Señalé. El doctor Jean Señalé era el director del Laboratorio de Histocompatibilidad de Montpellier. En los años 80, cuando la humanidad se encontraba un poco en pañales de lo que serían el trasplante de órganos, lo que ahora damos por sentado con demasiada facilidad, él era reconocido a nivel internacional como una de las mayores eminencias que había, citado por los grandes investigadores norteamericanos. El doctor Jean Señalé era consultado habitualmente en el campo de la histocompatibilidad de tejidos. Voy a intentar decir esto de manera sencilla. ¿Qué es eso de histocompatibilidad de tejidos? Todas nuestras células tienen su propio DNI. Esa es la célula de histocompatibilidad mayor o el tejido de histocompatibilidad mayor. Significa que mediante la histocompatibilidad van a mostrarnos o a decirnos si son algo propio o algo ajeno, algo tuyo o algo extraño. ¿De acuerdo? Esto es dicho de manera muy sencilla. Jean Señalé era en aquel tiempo uno de los mayores expertos a nivel internacional. Publicó 230 obras científicas, 78 publicadas en lengua inglesa o francesa con comité de lectura. Para los profesionales seguramente entendéis que esto está al alcance de muy pocos. Pero además Jean Señalé combinaba dos virtudes raramente habituales, que era investigador y era clínico, lo que significa que no solo tenía la experiencia con los pacientes, sino tenía la experiencia en la investigación. Era el jefe de conferenciantes en la Universidad de Montpellier, catedrático en la Universidad de Montpellier. Decir Montpellier es hablar de una de las universidades más prestigiosas del mundo. ¿Y cómo es posible, la pregunta, que alguien de semejante entidad científica, de tal reconocimiento internacional, de repente un día publicara una obra que se titula La alimentación, la tercera medicina? ¿Cómo pasó de la histocompatibilidad de tejidos, esa especialidad que le reportaba tanto prestigio internacional, a decir que la alimentación es una terapia fundamental para recuperar la salud? Bueno, los que conocéis su obra ya sabéis por qué fue a parar ahí, simple y llanamente porque pasó por un problema importante, una depresión endógena, que todos sus queridos colegas de Montpellier, los mejores psiquiatras, fueron incapaces de solucionar. Y cuando digo depresión endógena, perdonadme, para los particulares tengo que ir rebobinando mentalmente. Cuando decimos depresión endógena es cuando se considera que no sabemos el motivo. Era un hombre que gozaba de estabilidad económica, de prestigio profesional, estabilidad familiar. Tuve la oportunidad de conocer a buena parte de su familia, todo era favorable. Y sin embargo entró en una depresión profunda que nadie era capaz de solucionar. Y un querido amigo suyo, médico de la Universidad de Montpellier, en medio de esa situación compleja, le dijo: ¿por qué no te vienes a escuchar a uno de estos raros? Raros somos nosotros, ¿eh? Yo soy también de los raros. ¿Por qué no te vienes a escuchar a uno de estos raros que viene a hablar? Y efectivamente, uno de estos raros que vino a hablar al aula magna de la universidad venía a decir algo poco común. Realmente era un físico, no era tampoco un médico, pero era una persona que había estudiado mucho antropología. Y en sus estudios de antropología había comprobado el impacto que tenía la alimentación no solamente en la salud general, sino especialmente a nivel cerebral. Era el doctor Burger, que no tiene nada que ver con el Burger King, ¿vale? Todo lo contrario. Bueno, el caso es que se sentó Señalé, era difícil ver
al doctor Jan Señalé sentado escuchando a otra persona, no era muy habitual, pero en la parte final del aula escuchó con detenimiento durante 3 horas a este físico suizo, antropólogo también, hablar de que los cereales comunes se comportan como neurotóxicos, y que están detrás y son los culpables de muchas de las denominadas depresiones endógenas, que no hay circunstancias en la vida para sentirte deprimido, pero te sientes deprimido. Lo escucho y él, con su mente analítica, porque era profundamente analítico, pensó: hasta ahora nadie me ha solucionado el problema, así que ¿qué tengo que perder simplemente con cambiar la alimentación? Cambió la alimentación siguiendo las pautas que Burger señalaba y en solo 3 meses se curó de su depresión. Para alguien con una mente pragmática como era él, Jan Señalé, como somos algunos, o como éramos sobre todo, muy pragmáticos, esto fue una especie de bofetada en la cara para decirte, que hay otras cosas. Así que lo que le quedó de vida, decidió dedicarlo a investigar el por qué la alimentación tiene semejante impacto en la salud global y especialmente en la salud mental. Bueno, pues eso es lo que hizo el resto de su vida hasta que falleció. De ahí vino su obra, La alimentación, la tercera medicina. Fantástico libro, complicado, un poco complicado para los particulares, aunque podéis sacar bastante de su obra, pero fundamental para todos nosotros. Este es uno de los gigantes sobre los que algunos nos apoyamos para trabajar. Él decía, el doctor Jan Señalé, y aquí sí que os cito un poco de sus comentarios, los podéis leer en su obra, él decía, en aquel momento, liberado de una frustración que había sentido, decía: la patogenia, mecanismo de desarrollo de numerosas enfermedades, permanece desconocida o muy mal conocida. Citemos en este cuadro, y ahora él pone ejemplos, ¿no? Dice: el asma, la rinitis crónica, las alergias, los estados autoinmunes, el acné, la psoriasis, la colitis, la enfermedad de Crohn, la rectocolitis hemorrágica, la nefropatía por IgA, de la IgA, la fibromialgia primitiva, diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Y dice, esta lista no es exhaustiva. Él añade, nuestra ignorancia de los procesos que conducen a la génesis de estas diversas afecciones tiene desgraciadas repercusiones sobre el plano práctico. No sabemos prevenir estas enfermedades, dice, y cuando se declaran, nuestras terapéuticas son ineficaces o insuficientemente eficaces, o muy raramente eficaces. Lo ideal sería de combatir las causas, lo que él denomina tratamiento etiológico, bueno, lo que denomina él y lo que denominamos todos, etiológico significa tratamiento para el origen, lo que sería, dice él, más benéfico, que si cuidamos solamente las consecuencias, es decir, tratamiento sintomático con resultados inconstantes o limitados. Claro, él sigue su reflexión y dice, esta carencia patogénica, que conduce a una insatisfacción terapéutica, es muy irritante para el médico. Esta irritación crónica un día me condujo a plantearme la pregunta clave, dice él. ¿Cuál era la pregunta clave? ¿Cómo puede ser, con los importantes progresos realizados en numerosas ciencias, que seamos todavía incapaces de solucionar el mecanismo de tantas enfermedades? Era una reflexión lógica, ¿no? Decía, y lo decía alguien que sabía lo que era la élite del estudio científico. Decía, ¿cómo es posible que con todo lo que estamos investigando no seamos capaces todavía de saber el origen de tantas enfermedades? Y la respuesta probable, dice él, se planteó, la creciente complejidad de la medicina ha llevado a la mayor parte de clínicos e investigadores de alto nivel a una especialización cada vez más estrecha. Por tanto, no conocen más que algunas facetas de un estado patológico, pero no las otras. Esta visión parcial les impide llegar a una concepción global del problema. ¿Hemos entendido la reflexión? Es interesante. Y yo he querido poneros un ejemplo que conozco de cerca. El especialista de digestivo, al cual asistís quizás en alguna ocasión cuando lo necesitáis, ¿no? Le denominamos gastroenterólogo, ¿sí? Pero si tienes un problema en el hígado y es un problema complejo y el gastroenterólogo considera que se está quedando corto en sus habilidades y conocimientos, ¿dónde te va a enviar? ¿A dónde te va a derivar? Al hepatólogo, ¿sí? Lógico, ¿no? El rango de especialización va a más. Y ahora mismo, en estos momentos ya, sobre todo en Norteamérica, la tendencia es a esto, que no se trata ya de
el hepatólogo simplemente, sino el hepatólogo del lóbulo derecho y el hepatólogo del lóbulo izquierdo. Lo que significa que, por poner un ejemplo, si tienes un hemangioma, ¿no? Por poner un ejemplo, un tumor de sangre, para que me entendáis, en el lóbulo izquierdo del hígado, que ya sabéis que un hemangioma no tiene por qué dar muchos problemas, normalmente lo tenemos se puede tener desde el nacimiento, el problema es que aumente rápidamente y dado el carácter sanguíneo que tiene, pues puede haber un accidente, un golpe, reventar y tener un problema, ¿no? Digamos que tienes un problema importante en ese sentido y está en el lóbulo izquierdo. La cuestión es, el que más hará por ti será el hepatólogo del lóbulo izquierdo. Es una pregunta con interrogante, ¿no? Este es el grado de especialización y señalé lo que estaba queriendo decir es, hemos llegado a tal grado de especialización y además el grado de especialización se valora muchísimo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de imagen profesional. Cuanto más especializado estás, tu rango profesional, tu estatus académico es mayor. ¿De acuerdo? Y sabes mucho de ese detalle. Y decía, señalé, ¿no será igual que estamos llegando a tal grado de especialización que estamos perdiendo la visión global del paciente? Este no es un gigante, es una gigante. Es la doctora Catherine Kuzmin, probablemente la segunda persona que más influyó en mi trabajo hace ya muchos años. Y una de las madres de la nutrición celular activa, nuestra especialidad. Era una mujer extraordinaria. Extraordinaria como mujer, extraordinaria como persona, extraordinaria como científica, extraordinaria como médica. De hecho, en aquellos años ser médica era ya un gran logro. Y en aquellos años ser médica y disidente era un logro mayor todavía. Pero ya lo fue. No se conformó con lo que entonces se aceptaba, ¿no? Ella trabajaba en el Instituto Pasteur. No estamos hablando en cualquier sitio. Y era una de las responsables de las pruebas que se hacía con los modelos murinos, con los ratones. Pero era una mujer extremadamente observadora. Y entonces un día decidió ver qué pasaba con las ratas a las cuales se les inducía un carcinoma de mama, qué pasaba cuando ella se llevaba unas cuantas de las ratas a su casa y en lugar de darles el pienso, perdón por la palabra, cutre, que les daban a todas las del laboratorio, ella decidió que a esas ratitas que se llevaba a su casa les iba a alimentar de otra manera. Y anda, mira qué curioso. Las ratas que se llevaba a su casa y ella las cuidaba con otra alimentación, terminaban recuperándose del cáncer de mama inducido. Bueno, aquello fue también para ella tan impactante, uno pudiera decir, bueno, pues se podía haber quedado una simple anécdota, ¿no? Y ya está, una buena observación. Fue tan impactante que decidió empezar a cambiar los hábitos de alimentación de sus pacientes. Y al principio trabajó en un apartamento en París con 2 farmacéuticos, simplemente cambiando la forma de comer de sus pacientes. Cuando observó el resultado, decidió seguir adelante. Y es una de las personas que más trabajos ha hecho sobre tratamiento integrativo, por ejemplo, en la esclerosis múltiple. Aquí están muchos otros a quienes no podíamos pasar por alto. Arriba tenéis a Catherine Kuzmin, al doctor Jan Señalé, Alain Bondil, Philippe Queiroz, con quien también participé hace ya casi 20 años en formación, el doctor Philippe Gaston-Besson, y a la izquierda tenéis, bueno, primero arriba a la izquierda tenéis al doctor Claude Lagarde, el padre y el alma de la nutrición celular activa, y en la parte, bueno, Claude Lagarde, Señalé, Kuzmin, Bondil, Queiroz, Besson. Aquí tenéis a Linus Pauling y al doctor Abraham Offer. El doctor Abraham Offer le veis aquí muy mayorcito, pero es que estuvo hasta los 91 años trabajando y dando conferencias en Norteamérica y en Canadá. El auténtico padre de la terapia ortomolecular, el doctor Abraham Offer, psiquiatra. Bien, solamente un recordatorio para decir que la medicina integrativa hoy en día se imparte en universidades como las que estáis viendo ahí. Harvard, Columbia, Ohio, Stanford, Michigan, Colorado, Wisconsin, Arizona, Miami, Duke, George Washington, Maryland, Minnesota, Pensilvania, Kansas, y no están todas. Existen departamentos de medicina integrativa en hospitales de Estados Unidos como los que estáis viendo ahí y más. La Clínica Mayo, la Clínica Monte Sinaí, el John Hopkins, etcétera, muchos más, incluso el famoso Centro Anderson contra el cáncer. En Reino Unido también hay universidades de prestigio que ya están impartiendo la medicina integrativa.
en forma de posgrados, especialidades, etc. Y os he querido poner aquí un recordatorio que me pareció muy gráfico. Congreso Mundial de Medicina Integrativa celebrado en mayo del 2017 en Berlín. Hace nada. Fue presidido por el ministro de Sanidad del gobierno alemán, Hermann Grohe, con la participación de importantes instituciones académicas de Europa y el resto del mundo, contando incluso con el Instituto Karolinska de Suecia, quien imparte los premios Nobel. Perdonadme el paréntesis, lo siento, pero no me puedo morder la lengua, igualito que aquí. Igualito que aquí. ¿Vale? Para los miles que me estáis escuchando. Para los miles que vais a escuchar esto. Y los que estéis aquí y aguantéis hasta la tarde, en la conferencia de clausura hablaremos más de este aspecto. Ahora no, porque es un tema donde si me caliento es posible que diga cosas que igual no son políticamente correctas. Así que vamos a continuar. Una entrevista a alguien que, para los que sois médicos, que aquí hay unos cuantos, de hecho, de los que vais a escuchar, de los ponentes que luego vais a poder escuchar, seguro que le conocéis a José María Ordovás, uno de los más reputados especialistas en nutrigenética y nutrigenómica, discípulo del también afamado bioquímico Grande Cobian. Si hablamos de investigación en España, Grande Cobian estaría en el top, arriba del todo. Hace poquito a este médico aragonés se le hacía una entrevista y el entrevistador le decía, en el libro Nutrigenómica, le dice, empiezas contando la importancia de tener una concepción holística del bienestar, algo que a mí particularmente me gusta mucho, le dice el entrevistador, porque el corpus científico no tiene esto muy claro. Estamos hablando de alguien que es de un corte científico muy convencional, pero indudablemente necesario. Luego veremos y hablaremos durante esta jornada de que es necesaria la medicina convencional. Y él dice, lo que ha ocurrido durante muchos años, sobre todo en la medicina occidental, es como una compartimentación de la salud. Como vemos hoy en día, tenemos especialidades médicas que se ocupan del corazón o del cerebro o de tantos otros órganos, pero claro, por esa compartimentación a veces nos olvidamos de que la salud es un conjunto. La salud física, en parte, es definida por la salud mental. Hemos practicado una medicina muy biológica, dejando de lado un poco aspectos esenciales, como es el hecho de que la alegría de vivir es parte esencial de mantener la salud. La alegría de vivir, ¿de acuerdo? Somos más que solamente tejidos, células y órganos. Hablaremos del impacto que tiene el cerebro, lo vamos a ver con diferentes ponencias durante la jornada. Bueno, Margaret Chan era la directora general de la Organización Mundial de la Salud y voy a resumir, para no comer mucho tiempo, lo que ella decía. Dice, se plantea la pregunta, ¿no? No acabamos de entender el porqué de la población de a pie. Lo está diciendo, repito, la ex ahora, pero entonces era directora de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Decía, ¿cómo se explica ese pronunciado aumento de la utilización de medicinas complementarias y alternativas? Aunque a mí no me gusta usar el término alternativo, me gusta más integrativo complementario que alternativo. ¿Bien? Y decía, ¿cómo es posible, dice ella, directora de la OMS en aquel momento, este auge? Y dice, una vez más, la clase médica aporta quizás algunas claves. Revistas como el British Medical Journal, The Lancet, New England Journal of Medicine, interpretan esta tendencia como una mordaz crítica de la medicina especializada basada en la alta tecnología. Dice ella, sería fantástico haber estado ahí escuchándole en aquel foro. La atención médica se ha despersonalizado. Algunos dirían incluso que se ha hecho despiadada. En la mayoría de los países prósperos el número de médicos de familia y de atención primaria sigue disminuyendo. La tendencia a una atención muy especializada es contraria a una relación empática entre médico y paciente. El etcétera sigue. No es problema del médico. El médico hace su trabajo lo mejor que puede. El problema es la estructura como está hecha. Tiene que recibir 30, 40 o 50 pacientes en una jornada. Eso no induce a un tratamiento realmente global del paciente. Es muy complicado. Ni hacerlo de una manera humanista, es muy complicado. Ella sigue con algunas reflexiones y termina diciendo que lo que hay que hacer es integrar el concepto de la medicina tradicional y la medicina convencional, que hay que integrarlas las dos. Así, la medicina o terapia integrativa es fundamentalmente aquella que tiene en cuenta todas las variables que influyen en la salud del ser humano. Me vais a permitir que yo lo ponga como lo entiendo, como lo he entendido desde hace
muchos años. Estas variables son lo que estáis viendo ahí. Y es verdad que si alguno hay aquí que es muy pragmático y es de los que piensa que todo es lo que veo, pues puede ser que le cueste integrar alguno de estos factores. Pero creerme, algunos que hemos sido muy pragmáticos no hemos tenido otro remedio que aceptar que los 3 factores influyen en la salud. Los 3. Agresiones contra nuestra salud. Ahora vamos a hablar un poquito más detenidamente, pero aquí tenéis unos cuantos, ¿no? Toxemia. Tabaco, bueno, tabaco vosotros como no fumáis, porque sois todos aquí muy sanos y saludables, ya sé que os cuidáis mucho. Polimedicación, que la medicación es necesaria, a veces no hay otra alternativa, los fármacos están para lo que están. Yo siempre digo la frase que me habréis escuchado más de una vez decir es: una cosa es el uso y otra es el abuso. Los medicamentos están para usarlos, pero sin abusar. ¿De acuerdo? Polimedicación, fármacos inmunosupresores, metales pesados, polucionantes, patógenos. La dietética, bien por deficiencia o subcarencia, uno diría, pero en países como el nuestro carencia nutricional no hay. Es verdad, carencia alimentaria no hay, pero la alimentación a veces deja tanto que desear que puede existir un estado de deficiencia, no de carencia, ¿de acuerdo? De deficiencia. El estrés, en la enfermedad crónica, la genética, el envejecimiento. También el modo de vida que hemos escogido, porque esto es lo que hemos escogido. Nos gusta vivir de esta manera. Diréis, no, yo no, por favor, yo no. No, piensa, a ver, igual no, igual los que estáis aquí habéis tomado un modo de vida diferente, pero esto que estáis viendo aquí, algunas cosas son inevitables. Modo de vida que hemos escogido como sociedad, sí, contaminante. Modo de vida que hemos escogido, estrés, alimentación de mala calidad, polimedicación. Nuestros hijos sufren el estrés desde edades tempranas. Desde edades muy tempranas. La comunicación en la familia, bueno, puede parecer una exageración lo de los 5 hay hasta el perro con la tablet, ¿no? Pero es que es verdad, es que llega un momento en que te das cuenta que muchas familias están todos en la misma casa y cada uno a su bola. El padre con el ordenador, la madre con la tablet haciendo la compra con el Amazon y el chaval dándole a los pulgares. Es lo habitual, ¿no? No podemos controlar los pesticidas, no podemos controlar, bueno, ciertas cosas, luego hablaremos de algunas que sí. Y la soledad, no olvidéis, uno puede estar rodeado de mucha gente y estar solo. Más cosas. El impacto del cuerpo sobre el cerebro y el cerebro sobre la fisiología. Fisiología, cerebro, cerebro, fisiología, ¿no? Por cierto, ¿sabéis? Por cada mensaje que va del cerebro central, los profesionales lo sabéis lo que quiero decir, cerebro central, cerebro entérico, ¿vale? Del cerebro central al entérico, al intestino, que no me extraña que se le llame el segundo cerebro. Esta semana veía un programa en televisión donde salía un profesional que está ahí un poco a caballo entre varias terapias y él hablaba de esto y la periodista lo escuchaba como si... Pero realmente esto llevamos ya 15 años diciéndolo. Segundo cerebro, intestino. Pero lo decían hace 2500 años, ¿eh? Ya lo decían otras culturas. Por cada mensaje que va del central al entérico, ¿cuántos mensajes creéis que va del entérico al central? Es decir, ¿cuánto influye el intestino sobre la salud mental? 9. Es decir, hay más influencia del cerebro entérico sobre el central que del central sobre el entérico. Hace años no lo hubiéramos dicho, pero en los últimos años esto ya es un hecho. Por cada impulso eléctrico que el cerebro envía al intestino, este envía 9 al cerebro. Bueno, esta es mi manera de entender la salud. Algunos de los que estáis aquí sois pacientes míos, pero yo no os enseño esta gráfica. Pero creerme que cuando estoy con vosotros, esta es la estructura que está en mi mente. Es con lo que trabajo hace años. Y es lo que yo también enseño a otros profesionales. Los profesionales sí que conocéis qué es esto. Y a los particulares y pacientes no os lo puedo explicar, pero os aseguro que trabajo con esta plantilla mental, si queréis verlo así. ¿Qué es? A la derecha estáis viendo el impacto de tóxicos y toxinas, hay que valorarlo. A la izquierda estáis viendo los dos órganos que condicionan el eje central de la salud, que es intestino e hígado. Claro que hay factores genéticos que valorar, nos va a hablar el doctor Morales, nos va a hablar de epigenética, nutrigenómica, extremadamente interesante, ahora mismo está en la punta del iceberg en interés sobre los factores ambientales, cómo impactan en la expresión de los genes, será muy interesante escucharlo, pero por favor no olvidéis, en mi esquema mental arriba del todo aparece también esto, no se nos olvide, cerebro. Y no lo he puesto arriba porque el cerebro lo tengamos arriba, lo he puesto arriba porque nada
ningún cuidado de la salud, ni alimentación, ni otras cosas que luego veremos, servirá de nada si no hay estabilidad psicoemocional. Así que ya terminando con la presentación, fijaros que solamente he hecho la presentación, ¿eh? O sea, os vais a aburrir un poco todavía de escucharme. Ahora pasaré a lo que era mi ponencia. Esta es la manera en que yo resumo mi mensaje de los últimos años. Llevo 28 años exactamente en clínica y yo era de los que, si conocéis mis libros, mis trabajos, la formación, durante años mi mensaje era siempre: somos lo que comemos, somos lo que comemos, somos lo que comemos. Es cierto, somos lo que comemos, pero desde hace unos cuantos años que el mensaje lo he cambiado un poquito. Porque estoy absolutamente convencido de que si somos lo que comemos, mucho más somos lo que pensamos. Os he puesto un gráfico sencillo, pero vais a escuchar esta tarde, vais a escuchar a profesionales extraordinarias que van a hablar de esto mucho mejor que yo, ¿vale? Que es lo suyo. Yo soy un apasionado de esto, de momento, por puro interés personal y porque soy un convencido del impacto del pensamiento sobre la salud. Ellas os lo van a explicar mejor que yo. Pero para mí, todos estos factores que estáis viendo aquí influyen directamente en la salud. ¿Qué hace que tengamos una mente saludable? Meditar, ser agradecido con la vida y con los demás. Utilizar palabras constructivas. Si no vas a tener algo bueno que decir, mejor te callas. No lo digo por vosotros, consejo para todos, ¿vale? Si no vamos a decir algo que sea constructivo, pues quédatelo para ti, ya está, ¿no? Come sano. Enfócate en el presente. Esto que bien lo sabe Charo y Sandra, porque no se puede estar en el pasado anclado a bolas de hierro arrastrando, si hubiera hecho reproches, si hubiera sido de otra manera. Eso es sufrir. Eso es el camino de la depresión. Ni podemos viajar con la mente al futuro para angustiarnos. Y algunos de los que estáis aquí, que os conozco algunos, viajáis demasiado al futuro. Claro. Y entonces llega la angustia. Ya os estáis adelantando, pero Dios mío, si no ha llegado el problema, estás sufriendo por adelantado. Entrevistaban hace poquito tiempo a una escritora fantástica canadiense, 91 años, y el entrevistador le decía: ¿y usted ahora, con la edad que tiene, con todo lo que ha hecho, el éxito que ha tenido con su obra, qué mensaje que lanzaría o qué es lo que piensa y de su vida? ¿Cambiaría algo? Le decía el entrevistador, y él dice, ella, una mujer muy, muy, muy reflexiva, decía: ¿sabes lo único que me pena? Decía: todo lo que he sufrido por cosas que no pasaron nunca. Dice, pensando, si pasa esto, si pasa lo otro, ¿para qué sufrir tanto? Haz favores sin importar a quién. ¿Se entiende? Eso es altruismo, ¿no? También. Descansa, duerme. Haz ejercicio. Ahí tenéis algunos que trabajar un poquito, ¿eh? Hay que reconocerlo, porque os lo digo cada vez que venís a consulta, ya sabéis que soy un poco machacón con esto, hay que hacer ejercicio, y me decís siempre, estoy en ello. Ya he empezado, ¿eh? Estáis siempre empezando. Escucha música que te suba el ánimo. No es una tontería, ¿eh? El impacto de la música, bien escogida, ¿eh? Tiene mucha influencia. Bueno, esto es el programa de hoy. Yo voy a hablar de si esto de la detoxificación del cuerpo, las técnicas para detoxificar y limpiar, esto es un rollo así de la New Age, de estos raros como yo, o tiene enjundio fisiológico y razón clínica. De esto voy a hablar ahora. Luego el doctor Proaño hablará de cómo compaginar la medicina convencional y la medicina integrativa. Y de esto puede hablar con absoluta propiedad porque es lo que hace todos los días, todos los días. El doctor Carlos Morales también hablará de lo que os he dicho, extremadamente interesante, ¿no? Cómo el medio ambiente puede influir directamente sobre los genes del organismo. Es apasionante porque ahora se le da mucha importancia a la genética, pero ya se ha desmitificado el rol de los genes y hemos pasado a otro rol, el rol de que el medio ambiente modifica la expresión de los genes. Por tanto, no estamos condenados. Él lo va a explicar. No estamos condenados a nada. No hace falta que por tener poliformismos de un cáncer de mama haya que extirparse la mama.
que es lo que se está haciendo, ¿sabéis? En Estados Unidos. No voy a citar algunas celebrities que lo han hecho, ¿no? Y de ovarios también. Se quitan la mama, se quitan los ovarios por tener poliformismos. Allí la medicina, sabéis que no es como aquí, no hay una sanidad pública. Y muchas de las compañías de seguros les exigen pasar primero por una prueba genética. Si existen poliformismos, tienen ciertas dificultades. Y algunos lo llevan al extremo. Por favor. Esto hay que desmitificarlo. Los poliformismos genéticos que pueden inducir a una enfermedad son modificables en el sentido de su expresión. Y eso lo va a explicar muy bien el doctor Morales, ¿de acuerdo? También apasionante. A la tarde. Bueno, si os tengo que describir la tarde, os voy a decir que la tarde es sobre todo práctica, práctica porque vais a escuchar sobre la osteopatía, sobre la acupuntura, pero vais a ver unas sesiones prácticas también para ver en qué consiste esto y sobre todo cómo forman parte de este entramado de la terapia integrativa, humanista, global, que tiene en cuenta a la persona, lo que decía ya señalé, a la persona en su totalidad. Y luego seguiremos con la parte más, para mí, la más apasionante, que es la psicoemocional, donde tendremos a las dos profesionales que trabajan allí, en INCA, y que van a hablar de una parte, Sandra Marcos, la psicóloga, que a mí me parece especialmente importante porque es el equilibrio psicoemocional y el utilizar herramientas para lograr el equilibrio psicoemocional no es para el enfermo, que también, es para el saludable, para el sano, que tiene que saber modular todos los factores que impactan sobre nosotros cada día y que pueden alterarnos a nivel psicoemocional. ¿Cómo los gestionas? ¿Cómo gestionas todo eso? Y la médica sofróloga, Charo, que la conozco hace ya 20 y tantos años, ¿no? Y que fue formada con el gran Mariano Espinosa, aparte de toda la mucha otra formación que ha recibido, y que además de hablaros de qué es la sofrología, que es una de mis pasiones, de las cosas que a mí me ayudaron hace 15 años cuando pasé un estrés muy fuerte, un trastorno de ansiedad generalizado, me ayudó muchísimo la sofrología, soy un enamorado de la sofrología y además ella os va a hacer algunas sesiones prácticas. Vamos a ver si somos capaces todos de entrar aquí en la sala, yo también me pondré allí, a ver si conseguimos entrar en sofronización. Sería fantástico, poder hacerlo en unos minutitos. Bueno, pues esta es la jornada, así que vamos a entrar ya con el aspecto que me corresponde a mí. ¿Es realmente una moda sin justificación científica las estrategias para mejorar la salud? Bueno, vamos a intentar hacerlo suave, ligerito, sí que no sea muy espeso. Xenobióticos y biotransformación. No voy a citar ahora a todos los grandes de la medicina higienista, simplemente deciros que a lo largo de los pasados dos siglos ha habido médicos, por un lado, y terapeutas, por otro, que han basado todo su trabajo y su estrategia en las técnicas de detoxificación, convencidos de que era necesario tanto la escuela vitalista como la escuela higienista, ambas escuelas formadas por médicos y terapeutas, estaban convencidos de que era imprescindible utilizar técnicas de detoxificación. Claro, yo me pregunto, si esto era válido hace 2 siglos, siglo y medio, hace un siglo, ahora, con el impacto que tenemos todos por el medio ambiente, esto tiene que ser una realidad mayor. Os he puesto aquí a 3, uno de hace siglo y medio, el doctor Paul Carton, no llega a siglo y medio, donde decía, la fuerza vital siempre buscará expulsar fuera de la sangre la mayoría de las toxinas posibles, pero lo que no consiga eliminar por los emuntorios será rechazado a las profundidades del cuerpo. Así las toxinas penetrarán hasta el interior de las células. Ya señalé, bueno, ya no lo tengo que presentar, ya lo presenté. Fijaros, un científico de semejante altura, la afirmación que hace. Un científico de este calado dice, la intoxicación progresiva de algunas células es responsable de numerosas enfermedades, unas benignas, aunque a veces graves, las otras malignas. Y el doctor Andrew Weil, el autor del magnífico libro La curación espontánea, que se lo recomiendo a todo el mundo, dice, uno de los grandes peligros para nuestro organismo es la sobrecarga tóxica de las muchas sustancias nocivas presentes en el medio ambiente de hoy en día. Pero él aporta ahora un detalle, dice, afortunadamente la naturaleza nos proporciona productos que pueden reforzar nuestra capacidad de desintoxicación y hacer nuestros cuerpos más resistentes a tales agresiones. Con otras palabras, él lo que dice es, no solamente hay una exposición, sino que la naturaleza nos da herramientas para eliminar esa exposición. ¿Por qué son ahora más trascendentales que nunca las técnicas de detoxificación? Hombre, porque la exposición es masiva.
Xenobiótico, para los profanos o los que no suene, ¿qué significa xenobiótico? Bueno, pues viene de los vocablos griegos, que significa extraño, vida, es decir, extraño a la vida, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis unas cuantas representaciones. Pero yo creo que suelo utilizar esta proyección, que además lo que os voy a mostrar ahora no está actualizado, porque esto es del año 2014, lo que quiere decir que las cifras que vais a escuchar a continuación se han quedado cortas, ¿de acuerdo? Estas cifras deben de hacernos tomar el pulso a cuál es la realidad sobre lo que estoy explicando. En los pasados 50 años se han creado 4 millones de compuestos químicos diferentes, de los que 150.000 se producen y comercializan en estos momentos. En 1930 se producía 1 millón de toneladas de sustancias químicas sintéticas al año. Actualmente se producen 800.000 millones de toneladas. Es una cifra que se nos escapa ya, no la encajamos fácilmente, ¿no? Esa cifra. La industria papelera española por sí sola es la responsable del vertido anual de 15.000 toneladas de residuos organoclorados. La industria agroquímica, tan solo en las comunidades autónomas costeras, en este caso, lo voy a matizar, está hablando del Mediterráneo, emplea anualmente más de 500.000 toneladas de nitrogenados y 200.000 toneladas de organofosforados. Cada año España produce más de 2 millones de toneladas de residuos tóxicos, lo que significa que a cada español nos toca de media 50 kilos por cabeza. Bueno, ya sabéis, esto es como lo de los pollos que siempre digo, ¿eh? Cada español consume 80 pollos al año y hay quien se come 150 y hay quien no huele el pollo, ¿de acuerdo? Estos son medias, así que vamos a intentar cuidarnos para no estar en la media hacia arriba. Se creó en el año 2012 un grupo de investigadores científicos denominado Grupo Alifax. No es difícil encontrar sus trabajos a través de las redes. Compuesto por analistas científicos de todo el mundo que evaluaron el impacto de todo esto, organoclorados, organofosforados, en fin, de los pesticidas, de los residuos de la industria papelera, que es un gran problema, concluyendo que hasta 85 sustancias de uso habitual, no especial, de uso frecuente, de uso habitual, 85 son disruptores endocrinos. Bueno, esta palabreja rara para los que no sois profesionales. Disruptor endocrino quiere decir alterador hormonal. Significa es una sustancia que puede situarse en los receptores de las hormonas esteroideas y alterar el mecanismo o función de estas. ¿De acuerdo? Eso es un disruptor endocrino. Dentro de estas 85, 50 de ellas en asociación, es decir, en unión, son cancerígenas. Se publicó este trabajo en una revista muy importante a nivel internacional. Primer Congreso Internacional de Medicina Ambiental. Os he puesto este, pero os podía haber puesto muchos otros. En este país en el que estamos, donde se menosprecia todo lo que no pase por el protocolo oficial, deberían de haber echado un vistacito, haberse trasladado a este Congreso Internacional, escuchar a especialistas, médicos de todo el mundo, hacer comentarios como este que estáis viendo aquí. Médico, especialista en cirugía pancreática y en medicina ambiental, dice, la detoxificación es necesaria. ¿Por qué? Debido a que los químicos interfieren con muchas funciones humanas. E incluso el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha dicho virtualmente toda enfermedad humana es el resultado de la interacción de la susceptibilidad genética, ¿cierto?, y de la exposición modificable al medio ambiente. No todos los seres humanos son creados iguales, dice él, algunos pueden excretar químicos y metales más rápidamente que otros, y dice, hay un proyecto que valora las anormalidades genómicas que interfieren con la detoxificación. Y dice, hay medidas simples, sencillas, dice, nutricionales, sauna, quelación y otros métodos para detoxificar. ¿De acuerdo? Bueno, este es el comentario de un médico español, jefe del Servicio de Oncología del Hospital General Universitario de Ciudad Real. No hace mucho, en el 2017, fue valiente, porque decir esto a veces no es sencillo, según en qué foros. Él dijo que el tabaco se ha quedado años luz de la alimentación como causa del cáncer. Advirtió que el uso en los alimentos de sustancias
químicas, muchas veces que se han utilizado en la agricultura. Tóxicos en el plato. Yo suelo hacer referencia a dos estudios, quizás porque son dos estudios representativos. Os los voy a intentar explicar rapidito, pero son estudios que podéis acceder a ellos con facilidad. El primer estudio lo realizó José Luis Domingo Roch, del Laboratorio de Toxicología y Salud Medioambiental, junto con su equipo, ahí los tenéis. Es un estudio que costó 390.000 euros aportados por la Generalitat. Eso sí, esto es justo antes de la época de la crisis, pero si no, 390.000 euros para estas cosas no se hubieran dado en la crisis, pero bueno, lo hicieron, fue un gasto importante y los resultados de este estudio se publicó en revistas de alto impacto a nivel internacional. ¿A qué conclusión llegaron después de analizar 108 alimentos que fueron comprados, eso sí, en lugares comunes, ¿no? Fueron al supermercado y compraron alimentos de uso común. Y ahora, ¿a qué conclusión llegaron? Un estudio de 2 años, insisto, 390.000 euros, grupo de científicos especializados en el trabajo. Lo que hallaron fue que en algunos alimentos hay contaminantes en cantidades lo bastante altas como para que con una alimentación normal, ya se superen los límites máximos de exposición fijados por la OMS. De la mayoría de los contaminantes analizados se sabe que son cancerígenos, además de que alteran el sistema hormonal, reproductor e inmunológico. De otros, sus efectos solo se suponen. Le hicieron una entrevista. ¿Por qué escogieron estos contaminantes? Los que analizaron. Dijeron, bueno, analizamos los metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, mercurio y otros tóxicos ambientales como PCBs, dioxinas, furanos, y introdujeron algunos nuevos para analizarlos, ¿no? ¿Son compuestos prohibidos?, le pregunta el periodista. Dice, no, en absoluto. Prohibidos no. Algunos se pueden prohibir, no se pueden prohibir porque son residuos de otros procesos, como las famosas dioxinas. Otros son necesarios en múltiples procesos, industriales, fabricación, etc. Algunos se usan como aditivos en la ropa, o en los ordenadores. Y el plomo y el mercurio están en el ambiente. Bueno, ¿y qué alimentos, dice, tienen mayores concentraciones? Le preguntó el periodista. La respuesta era previsible. El pescado y el marisco con diferencia. Pero claro, no es sorpresa, porque los contaminantes acaban en el mar, que lo estamos convirtiendo en una cloaca, y allí entran en la cadena trófica y acaban llegando a nosotros. Se han publicado recientemente trabajos que analizan el contenido de DDT, que está prohibido desde los años finales de los 70, está prohibido, y se sigue analizando, ¿de acuerdo? Porque son tóxicos persistentes. Tú lo prohíbes, lo eliminas del uso industrial, pero todos los años anteriores vamos a pagar el precio durante décadas y quizás siglos. Le dice, se ha analizado el DDT en la leche materna, actualmente, después de casi 40 años de estar prohibido. ¿Los contaminantes estudiados por ustedes también estarían presentes en la leche materna? Le dice, sí, claro, la leche materna tiene un alto contenido en grasa, el mecanismo es el mismo que en el DDT. Y no voy a citar a Nicolás Olea, que contamos con uno de los más prestigiosos científicos en toxicología, que le pagan mucho más y valoran mucho más sus trabajos en Estados Unidos y en Francia que aquí. Aquí sale en 4 sitios y en otros países está considerado una eminencia por decir todo esto. Otro estudio representativo es el estudio hecho por la Asociación Francesa Generaciones Futuras. Este grupo, Generaciones Futuras, al principio estaba compuesto por padres sensibilizados a nivel ambiental. En Francia nos llevan un poquito de ventaja, hay que reconocerlo, en este campo. Pero fueron entrando en contacto con laboratorios especializados, con médicos sensibilizados, y ahora es una asociación importante, donde hay padres sensibilizados, médicos, especialistas, científicos y laboratorios colaboradores. Bueno, ellos hace no tanto tiempo, cogieron 5 laboratorios, os he puesto solo 4, especializado cada laboratorio en el análisis de ciertos químicos en los alimentos. Por ejemplo, uno en alimentos grasos, otro en residuos pesticidas, plaguicidas, panes, aftalatos, bisfenol. Y entonces dijeron, a ver, ¿cuál es el menú que recomienda la administración, un menú saludable para un niño? ¿De acuerdo? Dijeron, menú saludable para un niño. Consistía en 5 frutas y verduras al día, 1,5 litros de agua, té con leche, claro, el menú francés, aquí ya sabéis. ¿Aquí qué haríamos en España? Café con leche o colacao, ¿vale? Bueno, té con leche, pan, mantequilla, mermelada, jugo de frutas, una manzana, el almuerzo, ensalada, lechuga de tomate, atún, judías verdes, un bistec, un baguette, unas uvas, merienda, batido de frutos rojos, ensalada a la noche, con salmón, arroz, un poquito de limón en el salmón, queso, pan
Y un chicle porque no se pueden estar sin alguna chuche. Bueno, y uno diría, a ver, visto así, no parece un mal menú, ¿no? Vamos, ya diría yo que muchos padres aquí quisieran un menú así, que sus hijos se comieran todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿qué se encontraron los laboratorios especializados en este menú infantil? Se encontraron en el desayuno 28 residuos químicos, 21 posibles o probables carcinógenos, 3 cancerígenos, 19 sospechosos de disruptores. En la manzana de media mañana, 6 residuos químicos, 2 de ellos posiblemente cancerígenos y un disruptor endocrino. En la comida del mediodía, 33 residuos químicos, 17 de ellos probables o posibles cancerígenos, 4 carcinógenos y 14 sospechosos de ser disruptores endocrinos. En la merienda encontraron 5 residuos químicos, de los cuales 3 cancerígenos, un disruptor endocrino y 2 posibles cancerígenos. En la cena, 54 residuos químicos, de los cuales 37 posibles cancerígenos y 35 disruptores endocrinos. Pero luego tenemos a supuestos profesionales, con todos mis respetos lo digo, bueno, no sé, si luego, ya sabéis, mis pacientes, si no me volvéis a ver en la consulta es porque me están grabando y no sabemos dónde va a parar esto. Pero luego tenemos supuestos profesionales que salen diciendo y en los medios de comunicación, estos alarmistas, que la cosa no es para tanto, que tenemos una administración que vela por nuestra salud y además el cuerpo tiene sus capacidades y esto no hace esto de los alimentos ecológicos, esto es una milonga, esto es una manera de vender más caro, eso no tiene respaldo. Toma estudio. Este y muchos más, que no tengo tiempo. Hay muchos más estudios sobre este aspecto. El pan nuestro de cada día. La Unión Europea desde el año 97 permite 106 aditivos en la panificación. A ver, no digo que una panificadora utilice los 106, faltaba más. Ya no sería pan, serían aditivos, ¿no? Pero sí que utilizarán unos cuantos de los que están aquí. Más ejemplos. Para aromatizar una tonelada de crema de vainilla, la industria tiene 3 opciones. La vainilla. ¿Os gusta la vainilla? La vainilla no tiene punto intermedio. La vainilla o te gusta mucho o la odias. ¿Vale? Suele ser así. Bueno, pues la industria tiene 3 opciones. Primera, gastarse 780 euros de vainilla natural para una tonelada de la crema. O 42 euros de vainillina de síntesis. O 4 euros de etilvanillina. La conocen ellos, ¿eh? Bueno, saben exactamente igual. La pregunta de examen. ¿Cuál pensáis que utilizará la industria? No hace falta que contestéis. Para lograr 140 gramos de jamón cocido se necesitan 100 gramos de carne. Y yo me pregunto, si de 140 gramos de carne, perdón, de 140 gramos de jamón, solamente hay 100 de carne, quiere decir que casi un tercio de cada 3, una parte, ¿qué es? ¿Me entendéis? ¿Qué es? Pues agentes gelificantes, polifosfatos, colorantes, aromas de síntesis. Esa es la realidad. La exposición a contaminantes va más allá. Incluso sabéis que en la clínica solemos hacer test de metales pesados. Y aquí no tengo ya tiempo porque voy ya muy justito, pero os estoy mostrando el caso de una paciente con un hipotiroidismo autoinmune que respondió muy bien según iba bajando los niveles de mercurio. No todos los hipotiroidismos responden igual, porque no todos están relacionados con metales pesados, pero hay que salir de dudas. Y en este caso sí, estaba directamente relacionado con la exposición a mercurio, que en año y medio bajó de unos niveles absolutamente insostenibles a unos niveles normales. ¿Encaminados a ser una sociedad infértil? Pues nuevamente vuelvo a la misma idea. Mientras aquí intentamos ocultar una realidad que es imposible de ocultarla a medio y largo plazo, en el 21 Congreso Mundial de Obstetricia, celebrado en Vancouver, bueno, hubo especialistas de 125 países y uno de los más prestigiosos hizo estos comentarios. Interrupciones del embarazo, reducido crecimiento fetal, malformaciones congénitas, aumentos de cáncer, problemas de atención e hiperactividad son algunas de las lesiones vinculadas a los productos químicos como pesticidas, plásticos y solventes. Giancarlo Di Renzo, secretario honorario de FIGO y principal autor del artículo, dijo que estamos enterrando nuestro planeta en químicos no analizados e inseguros y el precio que estamos pagando en términos de salud reproductiva
nos causa una grave preocupación. Los talatos, un compuesto químico que se usa para hacer los plásticos, dice él, más flexibles, se relacionan con aparición temprana de la pubertad, menor recuento de esperma y defectos reproductivos. Este y otros productos químicos funcionan como disruptores endocrinos y afectan al sistema hormonal. Hay expertos que ya están diciendo, suena fuerte lo que voy a decir, pero está documentado, ya están diciendo expertos, especialistas, que siguiendo con esta línea, para el año 2050 cabe la posibilidad de que la humanidad sea infértil. Bueno, y todo esto que acabamos de decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hace nuestro cuerpo con ello? ¿Qué tiene que hacer con esta carga tóxica? Biotransformarlo. El problema es que la mayor parte de los tóxicos persistentes, cuando hablamos de tóxicos persistentes, hablamos de todos los tóxicos de pesticidas, plaguicidas, los BPAs, los talatos, los organofosforados, los organoclorados, un montón de tóxicos son lipofílicos. ¿Qué quiere decir lipofílicos? Quiere decir que tienen afinidad por el tejido adiposo, se acumulan en la grasa. Nuestro cuerpo no tiene otro remedio que hacer una biotransformación, tiene que cambiarlos, porque no se pueden eliminar si son lipofílicos o lipóferos, dos maneras de decirlo. Hay que transformarlo. ¿Quién es el responsable de la transformación? Pues estos que me escucháis hablar tantas veces, los que sois pacientes míos, diréis, joder, Felipe, siempre dándole al hígado y al intestino, siempre al hígado y al intestino. Pero es que es en lo que creo y sobre todo por el modo de vida que llevamos ahora mismo. El hígado es el gran protagonista de la biotransformación. Para los profesionales, esto os prometo que lo haremos más a fondo en algún otro evento, pero cuando empezaba hace, pues esto, muchos años ya, 28, con el mensaje de la nutrición celular activa hace 20, y fuimos de los primeros aquí en España en dar información a los profesionales sobre la detoxificación celular. Hace 20 años recuerdo que decíamos, el citocromo P450 es un grupo de enzimas especializadas, unas 100 o 200 enzimas, pero se sigue investigando. En este momento han pasado 20 años desde que yo decía eso, y ahora decimos, son unas 2000 isoenzimas y se siguen investigando. ¿Qué es ese grupo de isoenzimas? Lo que hacen es transformar los tóxicos a una estructura que sea más fácilmente eliminable, dicho de manera sencilla. Dentro de todas estas enzimas hay una que es la protagonista por excelencia, que es, como decía, el citocromo P450. Tenemos otras enzimas en nuestro hígado, peroxidasas, reductasas, hidrolasas, flavín-monooxigenasa, etc., pero el citocromo P450 es la clave de la biotransformación. Bueno, fijaros si es tan importante este grupo de enzimas que dos de ellas, se le llama el CYP3A4 y el CYP2D6, son las responsables de la biotransformación del 75% de los fármacos de uso habitual. ¿De acuerdo? Del 75% de los medicamentos de uso habitual hay dos enzimas de esas 2000, hay dos que tienen un papel protagonista en biotransformarlos y finalmente eliminarlos. Claro, dependiendo de cómo esté nuestro citocromo, se puede producir lo que estáis viendo ahí, que es una inhibición, o una inducción. Bueno, vais a entenderlo enseguida. Si la enzima tiene que transformar para eliminar el tóxico o el fármaco, que no tengo nada en contra de los fármacos, pero los fármacos hay que biotransformarlos para eliminarlos, ¿de acuerdo? Bien. Si hay una inhibición de la enzima, ¿el resultado cuál va a ser? Esto es simple, ¿no? Toxicidad. Porque la capacidad enzimática no transforma el tóxico, no lo eliminas bien, hay toxicidad. Pero también se puede dar lo contrario, que es una inducción. Puede haber factores que induzcan una mayor actividad enzimática y el fármaco es metabolizado con mucha rapidez y, por tanto, el efecto es menor. El zumo de pomelo, hay que recordarlo, porque es un ejemplo de inhibición sobre el CYP3A4. Y este es el motivo por el cual los que están tomando medicación deben valorar si están tomando algún medicamento que puede interactuar con el zumo de pomelo. Hombre, si acude a un profesional, el profesional, si tiene experiencia, debe de saberlo, ¿de acuerdo? Si no toma medicación, no pasa nada. Pero fijaros en todo lo que interactúa el zumo de pomelo. Estatinas, benzodiazepinas, inmunosupresores, bloqueadores del canal del calcio, es decir, antihipertensivos, antiarrítmicos, anticoagulantes y antiepilépticos. En todo eso.
¿de acuerdo? Entonces, el pomelo es fantástico, pero sobre todo fantástico si no estás medicado, porque si estás medicado, ojo con el zumo de pomelo, ¿vale? Los ejemplos sobre inhibición son muchos, aquí hay mil ejemplos. Tenéis que saber que este aspecto crucial del hígado es lo que determina mucho de los posibles efectos secundarios y contraindicaciones de un fármaco. Y os pongo un ejemplo, podría haber muchos, pero ahí tenéis el citocromo 2C19, que tiene que metabolizar, ¿qué? Pues un montón de medicamentos, pero entre todos los que estáis viendo ahí, estáis viendo el citalopram o la fluoxetina. ¿Os suena? Bueno, los particulares igual no suena, o sí, los profesionales lo sabéis perfectamente, estamos hablando de antidepresivos, ¿sí? Pero fijaros que al lado derecho aparecen los inhibidores de esta enzima y aquí aparecen dos que no sé si os sonarán, lansoprazol y omeprazol. ¿Os suena de algo? ¿Se utilizan estos? Sí, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Es solo un ejemplo, un matiz de que hay muchas interacciones entre fármacos también, ¿eh? Y esto es el motivo por el cual cuando cogéis un medicamento, que cuando haya que tomarlo, muchas veces veis el prospecto, ¿verdad? Y os asustáis. Es decir, ¿mejor no haberlo visto? Pues sí, a veces mejor no haberlo visto. Un poco de confianza en el que os lo haya puesto, ¿no? Porque si lo ves a veces pierdes las ganas. Citocromo P450 y biotransformación, voy un poquito ligero porque el tiempo se me está yendo. Y lo único que quiero deciros es que hay metabolizadores lentos y metabolizadores rápidos o ultrarrápidos. Entre los que estáis aquí, algunos de vosotros metabolizáis rápido, otros metabolizáis lento y algunos afortunados, que a ver lo sabrá, metabolizáis bien, correcto, ¿vale? No es lo más habitual. ¿Qué factores influyen en la metabolización? Bueno, pues tenéis los poliformismos genéticos, tenéis los factores ambientales, edad, sexo, raza, dieta, estado nutricional, estados patológicos, inductores enzimáticos, aditivos alimentarios, alcohol, tabaco. Hay varios factores que influyen y finalmente un fenotipo, que lo que hace que el que metaboliza lento, claro, si te tomas un medicamento o un tóxico, por ejemplo, trabajas con tóxicos en tu trabajo y de alguna manera entran en tu cuerpo, si eres metabolizador lento, lo que otro igual es capaz de eliminar en un espacio normal, tú vas a estar mucho más tiempo con el tóxico o con el medicamento si eres un metabolizador lento. Si eres un metabolizador rápido o ultra rápido, ¿qué ocurrirá? Afortunado con los tóxicos porque te los vas a quitar enseguida de encima, pero cuidado porque cuando un día necesitas un tratamiento médico, igual el fármaco no te hace todo el efecto deseable porque tú te lo quitas de encima demasiado rápido. ¿Me habéis entendido? Rápido, lento, rápido, lento. Bueno, ¿y cómo puedes saber tú si eres un metabolizador lento o un metabolizador rápido? Que es lo que ya cualquiera se estará preguntando. Bueno, lo primero hay que valorar si el hígado está en equilibrio. ¿Esa campana que era para que acabe yo? Bueno, ya tengo que ir terminando. Signos de desórdenes hepáticos funcionales. ¿Alguien si me dice cuánto me quedan? ¿10 minutos puede ser? Vale, bien. A ver si lo consigo. Signos de desórdenes hepáticos funcionales. Pensar, por favor, estos son rasgos característicos de que el hígado no está funcionando muy bien. Por eso yo suelo preguntar sobre estas cosas, ¿no? O a veces las percibo. Lengua pastosa, cargada, mal aliento, algunos trastornos digestivos, la tendencia a tener náuseas sin una razón lógica, estreñimiento, diarrea, cambios, para arriba, para abajo, a veces estreñimiento, a veces diarrea, heces grasas, dolores de cabeza, especialmente en la zona de las sienes, el clavo en las sienes, o en el globo ocular, o en el entrecejo. Es lo que yo llamo, y le digo a mis pacientes, es la zona del antifaz. El dolor de cabeza en esa zona generalmente relacionado con hígado. Hombre, la tez amarilla según gravedad. El sueño alterado entre la 1 y las 3 de la mañana, que es el metabolismo de la serotonina. Te despiertas a las 2 y inquieto, te vuelves a dormir, pero a esa hora te despiertas. Ojo con el hígado también. La astenia matinal, el arranque por la mañana con problemas. Hombre, la analítica, hay que ver una analítica, ¿no? GOT, GPT, GGT, ¿vale? Esas cosas hay que valorarlas también. Hipersensibilidad a los medicamentos, dolor difuso en la zona de la vesícula. Ese dolor, la vesícula da un dolorcito muy suave, ahí debajo de la costilla, sordito, no es fuerte, pero el que lo tiene lo nota, cuando se ha pasado una comida que ha terminado con un pastelón bueno, luego dice, joder, tengo ahí el dolorcillo ese bajo la costilla, tu vesícula te está avisando. El electrosomatograma, mis pacientes lo conocéis bien. Y aquí miramos lóbulo izquierdo, lóbulo derecho y vamos valorando. Este dispositivo en INCA, en el instituto, lo usamos 3 profesionales, ¿no? Lo utilizo yo, lo utiliza el doctor Proaño y también el doctor Morales.
Los tres trabajamos con este dispositivo que nos ayuda como primer screening, independientemente de que luego haya que hacer otras valoraciones de analíticas, etc. Pruebas de laboratorio. Bueno, pruebas genéticas y entorno epigenético, el doctor Carlos Morales lo hace. También hacemos trabajos cuando es necesario de investigación sobre la fase 1, fase 2, esto lo hago yo especialmente, de toxificación con laboratorios externos. Incluso metabolitos, porque los benzoatos hay que metabolizarlos y a veces pido pruebas de benzoatos para ver los niveles de hipurato. Como el benzoato se tiene que degradar en hipurato, cuando pido al paciente una prueba de metabolitos como la que estáis viendo aquí, me da una pista muy obvia sobre cómo está metabolizando, porque, claro, si resulta que los benzoatos lo tienen en un nivel más o menos normal o aceptable, aunque tire para arriba, pero no es exagerado, para lo que suelo ver, claro, y el hipurato está muy alto, es porque es un metabolizador rápido, se está quitando los benzoatos con demasiada rapidez. Pero te encuentras con pacientes, este es otro paciente, que es lo contrario, los benzoatos extremadamente altos y el hipurato muy poquito, no está metabolizando correctamente, se queda con los benzoatos, sobrecarga hepática. Esto es un poquito técnico, disculparme. Bueno, y ahora os voy a decir algo menos técnico. ¿Tenéis alguna manera casera de saber si sois un metabolizador rápido o lento? Casera y barata, que es lo que queréis siempre, que no cueste mucho, ¿vale? ¿Cómo? Con esto. Y diréis, hombre, pero si tú me dices que no tome café, vale, pero bueno, ya sé que os cuidáis mucho, pero antes tomabais café, ahora no, porque os cuidáis mucho, ¿no? Bueno, un café solo de vez en cuando no mata a nadie, no pasa nada, ¿vale? ¿Cómo sienta el café? ¿De acuerdo? La cafeína es la clave para saber si metaboliza rápido o lento. Dos opciones. Opción número 1. Te tomas un café después de comer o a media tarde y a la noche no pegas ojo. ¿Qué eres? Un metabolizador lento. Claro, la cafeína no te la quitas de encima, ¿sí o no? Fijaros, si esto es esta manera casera es muy efectiva, porque cuando pedimos a un laboratorio, que por cierto cobra 150 € para hacerlo, en la primera fase de detoxificación rápido o lento, utiliza la cafeína. Es decir, que esto casero que os estoy diciendo, llevado al plano de laboratorio, se hace de una manera más sofisticada, pero también. Y lo contrario, eres de los que te puedes tomar un café después de cenar, incluso si me apuras, y duermes como un lirón. Ese soy yo. Ese soy yo. ¿Qué eres? Metabolizador rápido. Esto de que vayas conduciendo muchas horas y a mitad de camino te haga la de la izquierda, que te vas, que te está pegando el sueño, tómate un café. Yo, ¿para qué me voy a tomar el café? No me gusta y encima me lo voy a tomar y no me va a hacer nada. Pues ese soy yo. ¿Cómo soy? Rápido, me quito la cafeína en un pispás. Bueno, pues ya sabéis, vosotros estaréis pensando, ¿qué sois vosotros? Alguno dirá, no, yo si me tomo el café, pues a media tarde me altera un poquito, pero no tanto como quitar el sueño. Bueno, una cosa moderada es lo ideal, porque la cafeína alterar un poco te tiene que alterar. Que no te altere nada como a mí no es normal, porque somos rápidos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se realiza la biotransformación a nivel hepático? Bueno, esto es muy largo y me quedan 5 minutos. Pero os lo voy a explicar en lenguaje muy sencillo. El hígado coge una toxina o un agente químico extraño, un xenobiótico, que puede ser un tóxico ambiental, puede ser un medicamento, puede ser una hormona incluso, pueden ser 1000 cosas, ¿vale? La toma y con el citocromo P450 la va transformando en una molécula más hidrosoluble, más fácil de eliminar a través de los riñones, ¿de acuerdo? La va transformando. Hay una segunda fase intermedia que se generan unos metabolitos intermedios que son altamente reactivos, son radicales libres, oxidativos, ¿vale? Y hay una tercera fase que es cuando ya el metabolito está mucho más biotransformado, se une a un compuesto protector que se llama conjugación, la que estáis viendo aquí. Hay 7 vías de conjugación, se une a un compuesto protector para ser finalmente eliminado. Vía renal sobre todo, también vía pulmonar, sudor, etcétera, pero sobre todo vía renal. Los que somos metabolizadores rápidos, porque alguno estará pensando, joder, qué suerte, metabolizador rápido. No. En la biología, ¿sabéis lo ideal que es siempre? El equilibrio, ¿vale? Los metabolizadores rápidos, la fase 1 la hacemos muy rápido, pero como lo hacemos tan rápido, generamos muchos radicales libres, metabolitos intermedios. Por eso los metabolizadores rápidos, como yo, tenemos que tomar un poquito de antioxidante.
para controlar ese exceso de metabolitos intermedios, ¿vale? Los metabolizadores lentos tienen otras estrategias, que son las que vamos a ver ahora. Vamos allá, que si no se me va. ¿Cómo optimizar? Bueno, yo utilizo mucho lo que estáis viendo ahí, ya lo sabéis. Los que sois pacientes míos sabéis que utilizo mucho la ergitaurina, la taurina, en fin. Yo lo hago con estos ingredientes. Este producto se utiliza mucho, no quiero hacer ahora una presentación comercial porque no es mi objetivo, pero para el metabolizador rápido o ultra rápido. Pero para el metabolizador lento, la fórmula la tenemos que cambiar ligeramente. Para el metabolizador lento tenemos que utilizar una combinación distinta, que es esta que estáis viendo aquí, pero no tengo tiempo para explicarlo. Y quiero ir un poco a lo práctico en los minutitos, que me voy a pasar 5, me parece. Fitoestimulación emuntorial para el metabolizador rápido y el metabolizador lento. En la primera fase utilizo mucho el Ergilixir porque ayuda a drenar en general emuntorios. En la segunda fase a veces suelo utilizar el Ergiepur o el Ergidren. Y sobre todo utilizo mucho, mis pacientes lo saben, lo que veis abajo del todo, que es el supramineral Desmodium. El Desmodium, no voy a liarme porque no hay tiempo, pero todos los estudios hechos en universidades francesas, en la Universidad de Tours, en la Universidad de Toulouse, los trabajos del doctor Pierre Toubery, en fin, el doctor Pierre Garrigue de Toulouse también, en fin, hay un montón de médicos y especialistas que llevan 4 décadas utilizándolo en Francia. Aquí, los que hacemos NCA lo conocemos. Al resto, pues pasa un poco desapercibido. Desde el año 98, lo he utilizado con más de 10.000 pacientes en estos 20 años. Se utiliza para el eczema, la rinitis perenne, el asma alérgico, la fibromialgia. Lo utilizo mucho en quimioterapia. Los tóxicos persistentes son, sobre todo, esa palabra rara, lipofílicos o lipóferos, es decir, grasa, ¿de acuerdo? Y mi consejo, si no vais a comer una carne de procedencia ecológica, acostumbraros siempre a quitarle la grasa, porque en la grasa es donde están la mayor parte de los pesticidas y tóxicos. Si es ecológica, no hay problema. Especial cuidado con los pescados grasos. ¿Por qué? Pues también por el mismo motivo. Pero no dejéis que esta diapositiva os engañe, porque alguien pudiera pensar, entonces el salmón de calidad es ese que está más rojito y el malo es el otro, el pálido. No, porque se utilizan muchas veces, aditivos que dan color al salmón. Los noruegos son fantásticamente especialistas en esto. Entonces te puedes encontrar un salmón muy rojito, muy naranja intenso y dices, oye, este qué sano es. Y lo que hay es que le han metido un montón de colorante, ¿de acuerdo? Pescado graso, cuidado. Vegetales ecológicos. Y que tengan lo que tienen que tener, porque, a ver, pongo siempre el mismo ejemplo, pero muchos de mis pacientes, algunos que estáis aquí diréis, Felipe es un antitomate. ¿No? ¿Sí o no? Dices, tomate, me lo ha quitado. Oye, ¿a ti te ha quitado el tomate también? Sí, claro, porque luego habláis, ¿no? Claro, ¿por qué quito el tomate? Porque casi todos los pacientes que venís a consulta hay un proceso inflamatorio. Si no lo tienes en A, lo tienes en B, porque la inflamación es parte de la etiología de una enfermedad, de la que sea, de X, de muchas. Y es una solanácea, las solanáceas tienen solanina, que induce la inflamación. Pero además os voy a decir una cosa, que tomate, si un día hay que comer un poco de tomate, que me parece muy bien, de vez en cuando, algunos estarán diciendo, qué bien, pues si hay que comerlo, que sea de calidad, porque si no lo que te estás comiendo es un trozo de plástico. Realmente el tomate, que es rico en licopeno, que es fantástico, todo el mundo que quiere comer tomate dice, no, es que he oído que tiene muchos antioxidantes y licopeno, y sí, el que lo tiene. ¿Por qué? Porque el tomate que tiene licopeno es el que se ha madurado en la mata. Decidme cuántos tomates se maduran en la mata. El agua, en botella de plástico no, por favor. Botella de plástico no. Alepo, que es el de oliva con laurel. Y son tradiciones de países mediterráneos, fantásticos, y que no son caros y se utilizan para muchas cosas. Que, por cierto, al final de la jornada, a la tarde, daré una pequeña hojita con recomendaciones de cómo hacer cosas caseras en casa de limpieza, para limpiar utensilios, de higiene de la cocina, higiene del baño, etcétera, pues, por si uno quiere tener esa alternativa. Y prestar especial cuidado a los cosméticos de efecto muy duradero. Solamente deciros, los cosméticos que duran mucho son tóxicos, así de claro. Pintalabios de estos que 40 besos y sigue el pintalabios, tienes más plomo que pintalabios. Así que cuidado con los besos con estos pintalabios.
Gasolineras con servicio de repostaje mejor por el benceno que contiene y no autoservicio. Los aceites saludables, luego si queréis en los ruegos y preguntas, si queréis que debatamos sobre algo de esto, lo hacemos, habrá tiempo. Disculparme que he ido un poquito rápido. Muchas gracias por vuestra atención y vamos a pasar a la siguiente ponencia.